23 horas diarias en una celda de 6 metros cuadrados, un colchón delgado sobre una plancha de metal helado, una almohada de apenas 5 centímetros de grosor, una sola cobija de lana y temperaturas bajo cero en pleno invierno neoyorquino. Esta es la realidad actual de Nicolás Maduro Moros, el mismo hombre que hace tan solo 17 días dormía en el lujoso Palacio de Miraflores, rodeado de 140 escoltas de élite cubanos. El mismo que lucía relojes Rolex en cadena nacional mientras decía ganar apenas $117 al mes. El mismo que envió 113 toneladas de oro a Suiza mientras su pueblo hacía colas interminables para comprar harina. Hoy duerme en el 10º piso de la prisión más infame de Estados Unidos. Y lo que viene es todavía peor, porque esta no es solo la historia de cómo cayó un dictador. Esta es la historia de lo que sucede cuando un hombre que lo controló todo durante 11 años despierta una mañana y descubre que no controla absolutamente nada, ni siquiera cuando puede ir al baño. Hoy vas a descubrir 5 cosas que casi nadie está contando sobre los primeros días de Maduro en prisión. Primero, cómo es exactamente su celda, su rutina diaria, y el contraste brutal entre el palacio que abandonó y el hueco donde ahora existe. Segundo, quiénes son sus vecinos de pasillo y por qué al menos 3 de ellos tienen razones para querer verlo muerto. Tercero, el historial de horror del Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, sus asesinatos con armas improvisadas, apagones en pleno invierno y condiciones tan inhumanas que los propios jueces se niegan a enviar gente allí. Cuarto, la estrategia de defensa que su abogado usó para liberar a Julian Assange y por qué podría no funcionar esta vez. Y quinto, ¿qué le espera si es declarado culpable? Los testimonios que ya existen en su contra y el nombre del hombre que fue su mano derecha durante años y que ahora duerme en el mismo edificio, listo para hundirlo completamente. Te voy a avisar cuando lleguemos a cada una de estas revelaciones. Si te vas antes del final, te perderás la quinta revelación. Y la quinta es la que explica por qué Maduro puede pasar el resto de su vida en una celda de 2 metros por 3. Suscríbete al canal si quieres conocer las historias que el poder intentó borrar durante décadas, porque esta historia tiene documentos del Departamento de Justicia, tiene testimonios de fiscales federales, tiene declaraciones de consultores penitenciarios que estuvieron dentro de ese edificio. Y tiene algo que Maduro nunca imaginó que el mundo vería, la descripción exacta de cómo vive ahora. Vamos a comenzar. Para entender el contraste de lo que Nicolás Maduro está viviendo, primero necesitas saber cómo vivía hace apenas 17 días. Y para entender eso, necesitas conocer un número, 8.000 millones de dólares. Esa es la estimación que organizaciones como Transparencia Venezuela calcularon como el patrimonio acumulado por Maduro y su círculo más cercano durante más de 2 décadas de control político chavista. 8.000 millones de dólares, mientras Venezuela se hundía en la peor crisis humanitaria del hemisferio occidental. Y ese número no es solo teórico. Cuando Suiza congeló los activos de Maduro y 36 de sus asociados el 5 de enero de 2026, nadie pudo confirmar exactamente cuánto dinero había en esas cuentas. Las autoridades suizas dijeron que no hay cifras disponibles relativas a los posibles activos, pero sabemos algo más concreto. Entre 2013 y 2016, Venezuela envió 113 toneladas de oro a Suiza, 5.200 millones de dólares en metal precioso que salió directamente del Banco Central de Venezuela, 113 toneladas de oro. Mientras los venezolanos hacían colas de 8 horas para comprar 1 kilo de harina, Maduro enviaba aviones cargados de barras de oro a refinerías suizas. Pero el oro era solo una parte de la historia. Cuando las autoridades estadounidenses comenzaron a confiscar propiedades tras la captura, encontraron algo que parecía el catálogo de una revista de lujo. Villa La Caracola en Punta Cana, República Dominicana. Una mansión de 3.000 metros cuadrados construida sobre un terreno de más de 6.000 metros cuadrados. 9 habitaciones, cada una con baño y balcón privado. 10 baños adicionales, comedor formal, cocina gourmet, múltiples terrazas, piscina de borde infinito con vista al mar Caribe, jacuzzi, spa, gimnasio, acceso privado a campos de golf internacionales. Valor estimado, 18 millones de dólares. Y esa mansión hoy está en ruinas, abandonada desde que fue confiscada. La piscina vacía y llena de moho, las ventanas rotas,
la vegetación tropical avanzando sobre la fachada. Pero había más propiedades. Mansiones en Florida, en áreas exclusivas como Coral Gables y Sunny Isles Beach. Un jet privado Dassault Falcon 900, avaluado en $13 millones, que fue confiscado en República Dominicana y trasladado a Florida. Una flota de 9 vehículos de alta gama, Rolls-Royce, Lamborghini y otros que las autoridades documentaron en fotografías de alta resolución. Una hacienda de caballos para cría y entrenamiento. Relojes Rolex con diamantes incrustados. Relojes Patek Philippe. Joyas que fueron encontradas en bóvedas junto con barras de oro. En total, las autoridades estadounidenses confirmaron el decomiso inmediato de activos por valor de $700 millones. 700 millones. Y eso es solo lo que pudieron confiscar, lo rastreable, lo que estaba en jurisdicciones occidentales que cooperan con órdenes judiciales estadounidenses. Nadie sabe cuánto más hay escondido en países que no reconocen esas órdenes, en bancos de Asia, en propiedades a nombre de testaferros que todavía no han sido identificados, en criptomonedas, en efectivo. Transparencia Venezuela estima que la fortuna total de Maduro podría superar los $8 mil millones. Mientras tanto, el salario mínimo en Venezuela rondaba los 130 bolívares mensuales a finales de 2025. Con el euro cambiándose a 54 bolívares, eso significaba que un trabajador venezolano promedio ganaba menos de 40 centavos de dólar al mes. 40 centavos. Y Maduro, el hombre que alardeaba en cadena nacional que ganaba $117 al mes, tenía mansiones de $18 millones y flotas de carros de lujo. El 28 de diciembre de 2025, apenas 6 días antes de ser capturado, Maduro dio una entrevista en televisión estatal. Dijo que era humilde y trabajador. Hasta hizo un chiste sobre su esposa. Esa plata yo no le veo la cara porque cuando voy a buscar, Cilia ya agarró para comprar alguna cosita y cambió la clave 20 veces. No sé cómo ella descubre. Todos rieron. La próxima audiencia está programada para el 17 de marzo de 2026. Faltan 2 meses. 2 meses de 23 horas diarias en esa celda. Y después vendrá la fase de descubrimiento de pruebas, que puede tomar meses, y después las mociones previas al juicio, y después el juicio en sí. Según expertos legales, un caso de esta complejidad puede tardar años en resolverse. Años. Guarda ese dato, porque lo vas a necesitar cuando lleguemos a la 5ª revelación. Y aquí viene la primera de las 5 cosas que casi nadie se atreve a contar con detalles. El Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, conocido como MDC por sus siglas en inglés, es un edificio de 12 pisos ubicado en el barrio de Sunset Park, al sur de Brooklyn. Fue inaugurado en 1994 para aliviar el hacinamiento de otras prisiones federales y hoy es la única prisión federal operativa en toda la ciudad de Nueva York. Alberga más de 1.600 detenidos y las condiciones adentro han sido descritas por abogados, jueces y los propios presos con palabras que no dejan espacio para la interpretación. Repugnante, asqueroso, inhumano, el infierno en la tierra. Esas no son exageraciones de activistas, son citas textuales de personas que estuvieron ahí dentro. Elie Honig, analista jurídico senior de CNN y ex fiscal federal, visitó el MDC en múltiples ocasiones y esto es lo que dijo. Aunque todas las prisiones son lugares miserables, el MDC es quizás el más miserable de todos los que he visitado. Sam Mangel, consultor de prisiones federales con décadas de experiencia, lo describió así en una entrevista a CNN. Realmente es un infierno. Hay muy poco aire acondicionado en el verano, muy poca calefacción en el invierno. Cada detenido recibe una cobija de lana. Duermen en un colchón muy delgado combinado con una almohada de 2 pulgadas sobre una losa de metal. 2 pulgadas, 5 centímetros. Esa es la almohada donde ahora descansa la cabeza del hombre que hace menos de 3 semanas daba discursos de 4 horas en cadena nacional. Pero hay más. Maduro no está en el área general de la prisión, está en la unidad de vivienda especial conocida como SHU, donde colocan a los presos de alto perfil o que representan un riesgo de seguridad especial. Daniel McGuinness, abogado penalista que representa a varios clientes detenidos en el MDC, explicó a CNN cómo funciona esa unidad.
Los detenidos en la SHU permanecen en confinamiento solitario bajo condiciones restrictivas. Pasan hasta 23 horas encerrados en sus celdas, con protocolos rigurosos de escolta cuando salen y acceso limitado incluso a llamadas telefónicas con sus abogados. 23 horas. Eso significa que Maduro tiene 1 hora al día fuera de su celda. 1 hora para todo, para reunirse con sus abogados, para hacer ejercicio, para ducharse, para existir fuera de esas 4 paredes. Y ni siquiera es 1 hora seguida. Según el manual de la Oficina Federal de Prisiones, los detenidos segregados de la población general tienen derecho a 5 horas de ejercicio al aire libre por semana, no por día, por semana. La comida se sirve dentro de la celda. Los movimientos fuera de la celda siempre se hacen con escoltas armados. El contacto con otros presos es prácticamente inexistente. Las celdas se describen como oscuras y claustrofóbicas porque muchas áreas no tienen ventanas grandes. Tienen camas, inodoro y lavamanos, sin lujos, sin espacio para privacidad. La rutina diaria está estrictamente programada. Llamada para despertar a las 6 de la mañana, tiempo asignado para reuniones con abogados, visitas diarias del personal de salud según el manual oficial. Pero esas visitas son breves, una verificación rápida, nada más. El acceso a atención médica y dental en el MDC ha sido descrito consistentemente como horrible por los abogados que representan clientes ahí. Daniel McGuinness, uno de esos abogados, dice que frecuentemente debe recordarles a sus clientes que documenten minuciosamente cada solicitud de atención médica, porque de lo contrario simplemente no reciben respuesta. Y Maduro tiene 63 años, no es un hombre joven. Los problemas de salud que puedan surgir, los dolores normales de alguien de su edad, las necesidades médicas básicas, todo eso va a ser manejado por un sistema que sus propios usuarios describen como deficiente. Pero hay algo más que hace esta situación particularmente brutal. Maduro está separado de su esposa. Cilia Flores también está detenida en el MDC, pero según los reportes, están en celdas separadas, en áreas segregadas. No pueden verse ni comunicarse, excepto en circunstancias muy controladas, si es que pueden hacerlo. Estuvieron casados durante más de 2 décadas. Compartieron el poder, compartieron los secretos, compartieron la vida, y ahora están a metros de distancia uno del otro, pero completamente aislados. Ahora piensa en esto. Hace 17 días Maduro se acostó en su búnker del Fuerte Tiuna, cerró los ojos rodeado de guardaespaldas armados en una estructura diseñada para resistir un ataque militar, con acceso a cualquier recurso que necesitara. Hoy se acuesta sobre una losa de metal con un colchón delgado en una celda de 6 metros cuadrados sin ventanas, solo. Y mañana será exactamente igual, y pasado mañana también. Así será su vida hasta que el juicio termine. Y el juicio ni siquiera ha comenzado realmente, y ahora viene algo que pocos medios de comunicación han explorado con profundidad. La segunda cosa que casi nadie menciona. Los vecinos de Maduro en el MDC Brooklyn, porque esta prisión no es cualquier prisión. Es donde Estados Unidos guarda a sus presos más notorios mientras esperan juicio en cortes federales de Nueva York. Y la lista de nombres que han pasado por esas celdas o que están ahí ahora mismo parece sacada de una película. Joaquín El Chapo Guzmán estuvo ahí, el líder del cartel de Sinaloa, el hombre que escapó 2 veces de prisiones de máxima seguridad en México. Cuando lo trajeron al MDC, las medidas de seguridad fueron tan extremas que cerraron el puente de Brooklyn durante su traslado. Estuvo en confinamiento casi total antes de ser transferido a una prisión de máxima seguridad donde cumple cadena perpetua. Ismael Mayo. Zambada está ahí ahora mismo, el cofundador del cartel de Sinaloa, el hombre que durante décadas fue considerado el narcotraficante más buscado del mundo después del Chapo. Fue capturado en 2024 y ahora espera juicio a pocos pisos de donde Maduro duerme. Rafael Caro Quintero está ahí, el legendario narcotraficante mexicano responsable del asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena en 1985. Un crimen que cambió para siempre la relación entre Estados Unidos y los cárteles mexicanos. Sean Diddy Combs estuvo ahí, el magnate del hip hop, el productor musical multimillonario. Cuando describió las condiciones del MDC, usó exactamente estas palabras: el infierno en la tierra. Ghislaine Maxwell estuvo ahí, la socia de Jeffrey Epstein, la mujer acusada de reclutar menores para el depredador sexual más notorio de las últimas décadas.
Ella también describió las condiciones como inhumanas. Sam Bankman-Fried estuvo ahí, el fundador de FTX, el niño prodigio de las criptomonedas que perdió miles de millones de dólares de sus clientes y fue condenado a 25 años de prisión. Genaro García Luna estuvo ahí, el exsecretario de Seguridad Pública de México, el hombre que supuestamente debía combatir el narcotráfico y que fue condenado por colaborar con los mismos cárteles que juraba perseguir. Y García Luna dejó un testimonio escalofriante sobre su tiempo en el MDC. En una carta que se hizo pública, escribió: «Estuve detenido en MDC Brooklyn por un período de 58 meses, casi 5 años, en condiciones subhumanas. Presencié homicidios, apuñalamientos y amenazas sistemáticas a mi integridad. Fui segregado casi un año en las celdas de castigo sin haber violado ninguna norma. 58 meses, casi 5 años. Ese es el tipo de espera que Maduro podría enfrentar. Pero hay un nombre en esa lista que debería preocupar a Maduro más que cualquier otro. Hugo Carvajal, conocido como El Pollo, el ex jefe de inteligencia militar de Venezuela. El hombre que durante años fue la mano derecha del chavismo en asuntos de seguridad, el que sabía todos los secretos, el que tenía acceso a toda la información clasificada, el que conocía cada operación, cada contacto, cada acuerdo. En 2019, Carvajal rompió con Maduro, reconoció a Juan Guaidó como presidente legítimo y comenzó a cooperar con Estados Unidos. Hoy está en MDC Brooklyn, en el mismo edificio que Maduro, esperando sentencia. Y según múltiples reportes, incluyendo uno de The Guardian, Carvajal es uno de los principales testigos que la Fiscalía planea usar contra Maduro. Un hombre que pasó décadas dentro del sistema de inteligencia venezolano, que conoce nombres, fechas, valores, rutas, y que ahora tiene todos los incentivos del mundo para hablar. Porque hablar puede reducir su propia sentencia. Piensa en eso. Maduro duerme a pocos pisos de distancia del hombre que probablemente será su mayor acusador. El hombre que sabe dónde están enterrados todos los cadáveres, literal y figurativamente. Pero Carvajal no es el único fantasma que acecha a Maduro en esa prisión. Hay otro nombre que debería quitarle el sueño. Un nombre que no está en el MDC, pero que podría ser la razón por la que él está ahí. Delcy Rodríguez, la mujer que era su vicepresidenta, la que ahora gobierna Venezuela como presidenta interina, la que según múltiples fuentes de inteligencia y analistas internacionales podría haberlo entregado. Martín Rodil, un experto venezolano-israelí en inteligencia y narcotráfico que fue responsable de la entrega de más de 100 criminales internacionales a Estados Unidos, dijo sin rodeos en una entrevista: «Delcy traicionó a Maduro. Fue la pieza más importante de la CIA. Es ella quien lo entrega, por eso queda temporalmente en el poder». El ex vicepresidente de Colombia, Francisco Santos, fue igualmente directo. No lo sacaron, lo entregaron. Estoy absolutamente seguro de que fue Delcy quien lo entregó. ¿Cómo es posible que la vicepresidenta entregue a su propio presidente? Según un reportaje del Miami Herald publicado en octubre de 2025, los hermanos Rodríguez, Delcy y Jorge mantuvieron contactos discretos con la administración Trump para explorar escenarios posteriores a una eventual salida de Maduro. Se presentaron como una opción más salvable, capaces de garantizar estabilidad política y cooperación en el sector petrolero. Las negociaciones supuestamente fueron mediadas por Qatar. Delcy negó todo en su momento, pero después vino la captura. Y lo que pasó después levantó todas las sospechas. Cuando Trump confirmó la captura de Maduro, dijo algo extraordinario. Dijo que el secretario de Estado Marco Rubio estableció contacto con Rodríguez, que ella fue juramentada como presidenta, y que habría dicho a Rubio que haría todo lo que Estados Unidos pidiera. Todo lo que Estados Unidos pidiera. Delcy salió poco después a desmentir públicamente, reafirmó su lealtad a Maduro, llamó a la operación un secuestro, pidió movilizaciones en las calles. Pero Martín Rodil tiene una explicación para eso. En el mundo de la inteligencia lo llaman teatro kabuki, una actuación para que nadie sospeche que la traidora fue ella. La operación que capturó a Maduro requirió información desde adentro. Alguien tuvo que confirmar su ubicación exacta en tiempo real. Alguien tuvo que saber que estaba en el búnker del Fuerte Tiuna esa noche específica. Alguien tuvo que desactivar, o al menos no activar, las defensas que supuestamente protegían al presidente. La defensa aérea venezolana no reaccionó.
Los operadores de radar reportaron interferencias el viernes 2 de enero, un día antes del ataque, y no hicieron nada. Las órdenes de respuesta militar fueron dadas a las 4 de la mañana, cuando Maduro ya había sido extraído. ¿Incompetencia o algo más? El 8 de enero, los dos principales jefes de la defensa aeroespacial venezolana fueron destituidos. Una señal clara de que alguien en el alto mando falló espectacularmente o cumplió órdenes que no venían de Maduro. Mientras Maduro pasa sus noches en una celda de Brooklyn, Delcy Rodríguez duerme en el Palacio de Miraflores. Mientras él enfrenta cadena perpetua, ella gobierna Venezuela. Mientras él pierde todo, ella conserva todo. Si la traición fue real, Maduro lo sabe, o al menos lo sospecha, y tiene que vivir con eso 23 horas al día, solo con sus pensamientos. Eso nos lleva a la tercera revelación. El historial del MDC Brooklyn es una colección de horrores que explica por qué hasta los jueces federales, los mismos que envían personas a prisión todos los días, se negaron a mandar acusados a ese lugar. En 2019, un apagón dejó a toda la población carcelaria sin luz y sin calefacción durante semanas, en pleno invierno de Nueva York, con temperaturas bajo cero afuera. Una demanda colectiva presentada por los detenidos describió lo que pasó. Permanecieron confinados en sus celdas durante días con los baños sin funcionar, en condiciones que los abogados calificaron como inhumanas e insalubres. La Oficina Federal de Prisiones terminó pagando millones de dólares a cerca de 1.600 detenidos como compensación por lo que soportaron. Eso es lo que costó ese incidente, pero no fue un incidente aislado. Un reporte del inspector general del Departamento de Justicia determinó que los problemas de calefacción eran un problema de larga data en la prisión. Existían antes del apagón, continuaron después, nunca fueron realmente resueltos. En 2021, presos se quejaron de aguas residuales y heces de roedores en sus celdas. En 2024, 2 hombres fueron asesinados por otros detenidos usando armas improvisadas. En junio, Uriel White, de 37 años, fue apuñalado hasta la muerte. Un mes después, Edwin Cordero, de 36 años, murió tras ser herido en una pelea. Al menos 4 personas detenidas en la prisión se suicidaron en los últimos 3 años. El juez federal de distrito Jesse Furman escribió algo extraordinario en una de sus decisiones. Dijo: "Los fiscales ya ni siquiera oponen resistencia, mucho menos discuten que la situación es inaceptable. Lee eso de nuevo. Los propios fiscales del gobierno, las personas cuyo trabajo es enviar personas a prisión, ya ni siquiera discuten. Las condiciones son inaceptables". Furman tomó la decisión inusual de permitir que un acusado de 70 años permaneciera libre bajo fianza después de ser condenado por crímenes de drogas, en lugar de enviarlo al MDC a esperar sentencia. Un juez federal prefirió dejar libre a un convicto antes de mandarlo a esa prisión, y hay más. The New York Times reportó que al menos 2 jueces federales se negaron a sentenciar acusados al MDC en 2024 debido al ambiente deplorable de las instalaciones. La prisión tiene problemas crónicos de personal, quejas constantes sobre moho y hongos en las instalaciones, reportes de comida podrida o insuficiente, y un acceso a atención médica y dental que los abogados describen consistentemente como horrible. Mitchell Epner, ex fiscal federal que ahora trabaja como abogado de defensa, explicó el riesgo que alguien como Maduro enfrenta. Todos los presos de esta prisión enfrentan cierto riesgo de violencia por parte de otros detenidos. Ese riesgo es mayor con alguien como Maduro, quien podría ser objetivo de una pandilla o un preso que busca forjar una reputación mediante un ataque solitario. Un preso que quiere hacerse famoso atacando al expresidente de Venezuela. Ese es un riesgo real, y las autoridades lo saben. Por eso los protocolos de seguridad alrededor de Maduro son tan rigurosos. Por eso está en la unidad de vivienda especial. Por eso sus movimientos están controlados, pero también por eso pasa 23 horas al día solo en una celda. La ironía es brutal. Las mismas medidas diseñadas para protegerlo son las que lo condenan al aislamiento. Y si piensas que las autoridades van a relajar esas medidas, recuerda lo que pasó con Jeffrey Epstein. El financiero y depredador sexual se suicidó en 2019 en el Centro Correccional Metropolitano de Manhattan, otra prisión federal de Nueva York. Su muerte expuso una seguridad tan deficiente, una infraestructura tan deteriorada y condiciones tan peligrosas que la prisión fue cerrada permanentemente.
Desde entonces el MDC Brooklyn es la única opción. Y desde entonces las autoridades están obsesionadas con evitar otro Epstein. Un exfuncionario del sistema penitenciario federal lo explicó así: no pueden permitirse tener otro incidente como el de Epstein. Eso significa vigilancia constante, protocolos rigurosos, cero flexibilidad. Para Maduro, significa que cada día será exactamente igual al anterior. 23 horas en la celda, 1 hora afuera, sin contacto real con nadie, sin autonomía sobre nada. Y así será durante meses, posiblemente años. La cuarta revelación tiene que ver con la defensa, porque Maduro no contrató a cualquier abogado, contrató a Barry Jetta W. Pollack, uno de los penalistas más reconocidos de Estados Unidos. Pollack tiene más de 30 años de experiencia en casos de alto perfil. Es socio del bufete Harry St. Laurent Wexler. Fue presidente de la Asociación Nacional de Abogados Penalistas Defensores y se especializa en representar ejecutivos, altos cargos de gobiernos y personas acusadas en casos con implicaciones de seguridad nacional. Pero hay algo en su currículum que destaca por encima de todo: Julian Assange. Pollack fue el abogado principal de Assange durante más de una década, el fundador de Wikileaks, el hombre que filtró miles de documentos clasificados sobre las guerras de Irak y Afganistán, el que quedó refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres durante 7 años, el que parecía destinado a pudrirse en una prisión estadounidense para siempre. Y Pollack logró sacarlo. En 2024, después de 15 años de batalla legal, Pollack negoció un acuerdo con el Departamento de Justicia. Assange se declaró culpable de un cargo de espionaje ante un tribunal en las Islas Marianas del Norte, a cambio de no ser extraditado a Estados Unidos. La pena de 62 meses de prisión fue conmutada con el tiempo que ya había estado privado de libertad. Assange salió libre, contra todas las probabilidades, contra todas las expectativas, contra un gobierno que lo había perseguido durante años. Y ahora el mismo abogado que logró eso representa a Maduro. La pregunta obvia es: ¿puede repetir el truco? La respuesta corta es probablemente no. La respuesta larga requiere entender las diferencias entre los dos casos. Assange era un periodista, un activista, alguien que filtró información clasificada, sí, pero que nunca fue acusado de violencia directa, de narcotráfico, de terrorismo. Maduro está acusado de todo eso y más. La acusación formal incluye 4 cargos principales: conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, conspiración para poseer esas armas en apoyo de actividades criminales. La fiscalía alega que Maduro lideró el llamado Cartel de los Soles durante más de 20 años, una organización criminal incrustada en los niveles más altos del gobierno y las Fuerzas Armadas de Venezuela. Una red que supuestamente usó la infraestructura del Estado para traficar cocaína a Estados Unidos, México y Europa. 800 kilogramos de cocaína fueron incautados por la DEA vinculados a Maduro y sus socios, según el Departamento de Justicia. Casi 7 toneladas vinculadas directamente al propio Maduro, y los testigos no son anónimos ni están escondidos. Hugo Carvajal, el ex jefe de inteligencia, está cooperando con la fiscalía en el mismo edificio donde Maduro duerme. Pero hay más nombres en esa lista de testigos potenciales. El sobrino de Cilia Flores, Efraín Campo, fue arrestado en 2015 con 800 kilos de cocaína. Cooperó con las autoridades estadounidenses, grabó conversaciones, proporcionó información sobre cómo funcionaba la red de narcotráfico desde adentro del círculo familiar de Maduro. Los 2 principales testigos que iban a declarar en su caso fueron asesinados antes de poder hacerlo, un detalle que la fiscalía estadounidense no ha olvidado. Tarek El Aissami, el ex vicepresidente de Venezuela, está acusado de desviar $23.000 millones de las ventas de petróleo durante la crisis. Apareció muerto en su celda en Venezuela en noviembre de 2023, supuestamente por suicidio. Las circunstancias nunca fueron aclaradas satisfactoriamente, pero su caso generó documentos, investigaciones, testimonios de personas que trabajaron con él y que ahora están fuera de Venezuela. Samark López Bello, el empresario señalado como testaferro de Maduro y el Aissami, fue investigado por usar aviones privados para violar la ley de designación de capos internacionales del narcotráfico. La mansión Villa La Caracola que mencioné antes estaba registrada a su nombre.
Alex Saab, otro supuesto testaferro de Maduro, fue arrestado en Cabo Verde y extraditado a Estados Unidos. Su caso reveló cómo funcionaban las redes de lavado de dinero a través de las cajas CLAP, el programa de distribución de alimentos que el régimen usaba como herramienta de control político. Cada uno de estos casos generó información. Cada arresto produjo documentos. Cada colaborador añadió piezas al rompecabezas. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York ha estado construyendo este caso durante años, desde la acusación original de 2020. Y ahora finalmente tiene al objetivo principal sentado en una celda a pocas cuadras de sus oficinas. Otros exfuncionarios del régimen han dado testimonio a cambio de reducciones de sentencia. Hay declaraciones juradas, documentos financieros, registros de inteligencia. La montaña de evidencia es masiva. Pollack lo sabe. Por eso, su estrategia inicial no fue pedir la liberación de Maduro, sino cuestionar la legalidad de cómo fue capturado. En la audiencia del 5 de enero, Pollack no solicitó fianza. En cambio, cuestionó lo que llamó la abducción militar de su cliente. Argumentó que Maduro era el jefe de un Estado soberano y que tiene derecho a privilegio e inmunidad. Es la misma estrategia que usó Manuel Noriega hace 30 años. Noriega, el dictador de Panamá, fue capturado por fuerzas estadounidenses en 1989 durante la invasión de ese país. También alegó inmunidad como jefe de Estado. También pidió ser tratado como prisionero de guerra. Y perdió. Noriega fue condenado a 40 años de prisión por narcotráfico. La diferencia clave, según los expertos legales, es el reconocimiento diplomático. Estados Unidos no reconoce a Maduro como presidente legítimo de Venezuela desde 2019. Reconocieron primero a Juan Guaidó y después mantuvieron esa posición de diferentes formas. Si no eres reconocido como jefe de Estado, no tienes inmunidad de jefe de Estado. Así de simple. Pollack también intentó añadir otro abogado al equipo de defensa. Bruce Fein, un veterano letrado conocido por ser crítico de Donald Trump. Fein hasta escribió un artículo días antes, argumentando que Venezuela sería el Watergate de Trump. Pero el juez Alvin Hellerstein rechazó incluirlo. Determinó que Fein no había sido contratado directamente por Maduro y negó programar una audiencia adicional para que el expresidente escogiera sus representantes legales. El mensaje del juez fue claro. El proceso va a seguir adelante sin dilaciones innecesarias. La próxima audiencia es el 17 de marzo. Y eso nos lleva a la quinta y última revelación. ¿Qué le espera a Maduro si es declarado culpable? Empecemos por lo más básico, las penas. Los cargos de narcoterrorismo y conspiración para importar cocaína pueden llevar a sentencias de cadena perpetua. No décadas, perpetua, el resto de su vida en una celda. Maduro tiene 63 años. Cilia Flores, su esposa, que también está detenida en el MDC, tiene 69. Están envejeciendo en una prisión que ni sus propios jueces consideran habitable. Pero más allá de las penas teóricas, está la realidad de cómo funcionan estos juicios. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York es considerada una de las más agresivas y competentes del país. Han procesado a capos del narcotráfico, terroristas, mafiosos, estafadores de Wall Street. Tienen un historial de condenas que supera el 90% en juicios. Y tienen algo más: testigos colaboradores. Hugo Carvajal es solo el más notable, pero hay otros exfuncionarios del régimen que negociaron con Estados Unidos a cambio de inmunidad o reducciones de sentencia. Personas que estuvieron dentro del sistema durante años y que ahora tienen incentivos poderosos para contar todo lo que saben. La Ley de Procedimientos de Información Clasificada, conocida como CIPA, establece reglas rigurosas sobre cómo se maneja la evidencia de inteligencia en juicios públicos. Eso significa que parte del material nunca será hecho público, pero también significa que la defensa tendrá que navegar un proceso complicado solo para acceder a la evidencia en su contra. Los abogados de Maduro van a luchar cada centímetro, van a cuestionar la captura, van a cuestionar la jurisdicción, van a cuestionar la evidencia, van a intentar descalificar testigos, van a presentar mociones tras mociones, pero el tiempo corre en su contra. Cada día que pasa es un día más en esa celda. Un día más de 23 horas de aislamiento. Un día más lejos de Venezuela. Un día más cerca de un juicio que, según todos los indicadores, no va a terminar bien para él. El proceso contra Noriega tomó años para completarse. El proceso contra El Chapo tomó años. Estos casos nunca son rápidos.
Y mientras tanto, Maduro envejece en el 10º piso del MDC Brooklyn. Hay algo profundamente irónico en todo esto. Durante años, Maduro encarceló opositores en Venezuela. Los puso en celdas sin ventilación, los torturó, los desapareció. Creó un sistema donde la justicia era una herramienta del poder, no un límite al poder. Leopoldo López pasó años en prisión y arresto domiciliario por organizar protestas. María Corina Machado fue inhabilitada políticamente y perseguida por atreverse a desafiar al régimen. Cientos de presos políticos permanecen en cárceles venezolanas ahora mismo, muchos sin cargos formales, muchos sin acceso a abogados, muchos sin que sus familias sepan siquiera dónde están. El sistema carcelario venezolano bajo Maduro fue documentado por organizaciones de derechos humanos como un aparato de tortura sistemática, hacinamiento extremo, falta de agua y comida, violencia entre detenidos tolerada o hasta fomentada por los guardias, uso de celdas de aislamiento como castigo por cualquier señal de disidencia. Maduro no solo toleró ese sistema, lo usó, lo expandió, lo convirtió en una herramienta de control político, y ahora está del otro lado. El MDC Brooklyn es malo, es sucio, es inhumano según sus propios usuarios. Pero Maduro tiene abogados, buenos abogados, abogados caros. Tiene acceso a un sistema judicial que, por más deficiente que sea, tiene reglas. Tiene capacidad de presentar mociones, de apelar decisiones, de cuestionar evidencia. Tiene la garantía de que no va a ser torturado, no va a ser desaparecido, no va a ser ejecutado sin juicio. Todo eso es más de lo que él dio a miles de venezolanos. El sistema de justicia estadounidense, con todos sus defectos, con todas las condiciones deplorables del MDC, con todo el caos burocrático de las Cortes Federales, tiene algo que el sistema de Maduro nunca tuvo: debido proceso. La idea radical de que hasta el acusado más odiado tiene derechos. Maduro va a ser juzgado, va a tener la oportunidad de defenderse, va a poder presentar su versión de los hechos. El juez Alvin Hellerstein, de 92 años, nombrado por Bill Clinton, presidió casos de alto perfil durante décadas, incluyendo el caso de Harvey Weinstein. Conoce la presión mediática, conoce las complejidades legales, y ha demostrado que va a mantener el proceso en curso sin importar quién intente retrasarlo. Cuando el abogado Bruce Fein intentó unirse al equipo de defensa de Maduro alegando que el expresidente no había tenido tiempo suficiente para elegir sus representantes legales, Hellerstein rechazó. No hay razón legal para más retrasos, dictaminó. El proceso avanza. Y eso, para alguien que gobernó sin rendir cuentas durante más de una década, es algo completamente nuevo. El caso de Nicolás Maduro va a definir muchas cosas. Va a establecer precedentes sobre cómo Estados Unidos trata a líderes extranjeros capturados en operaciones militares. Va a poner a prueba la capacidad del sistema judicial para manejar casos con implicaciones geopolíticas masivas. Va a mostrar si los testigos colaboradores realmente pueden hundir a alguien que fue intocable durante años. Pero para Maduro, lo único que importa ahora mismo es mucho más básico. Mañana va a despertar en la misma celda. Va a recibir la misma comida, va a tener la misma hora de recreo, va a mirar las mismas paredes y va a esperar marzo. Esperar las mociones, esperar el juicio, esperar un veredicto que podría determinar si pasa el resto de sus días en libertad o en una versión aún peor de donde está ahora. Del Palacio de Miraflores al infierno de Brooklyn, de 140 escoltas cubanos a 23 horas de soledad, de relojes Rolex a una cobija de lana, de discursos de 4 horas a no poder hablar con nadie durante días. Así termina la historia del hombre que controló Venezuela durante 11 años. No con una revolución, no con una transición negociada, no con un exilio dorado en Cuba o Rusia, con una losa de metal, un colchón delgado y una almohada de 5 centímetros en la prisión más miserable de Estados Unidos. Esperando. Y mientras espera, Venezuela sigue adelante sin él. Delcy Rodríguez gobierna. Las sanciones se negocian. El petróleo fluye hacia nuevos compradores. Los exiliados celebran en las calles de Miami y Madrid. Y los que se quedaron en Venezuela se preguntan qué viene después. Maduro no tiene control sobre nada de eso. No puede dar discursos de 4 horas para convencer a nadie. No puede ordenar arrestos para silenciar a sus críticos. No puede enviar a las avispas negras a protegerlo. Solo puede sentarse en su celda, leer los documentos que sus abogados le traen, prepararse para una lucha legal que va a durar años.
y esperar. Cada mañana a las 6 suena la llamada para despertar. Cada día tiene la misma estructura. Cada noche se acuesta sobre la misma losa de metal. Y cada noche, antes de cerrar los ojos, probablemente se pregunta lo mismo. ¿Cómo llegué aquí? La respuesta es complicada. Años de acusaciones ignoradas. Décadas de impunidad. Alianzas con narcotraficantes documentadas en reportes de inteligencia. Testimonios de personas que trabajaron a su lado y que ahora cooperan con sus enemigos. Una recompensa de $50 millones que hizo que su captura fuera solo cuestión de tiempo. Y quizás, solo quizás, una traición de su círculo más cercano. Todo eso lo trajo aquí, a una celda de 6 metros cuadrados, a 23 horas de soledad diaria, a un juicio que podría terminar en cadena perpetua, del Palacio de Miraflores al infierno de Brooklyn. Esta es la historia de Nicolás Maduro en enero de 2026. Ahora sabes 5 cosas que casi nadie cuenta sobre los primeros días de Maduro en prisión, como es su celda, quiénes son sus vecinos, el historial de horror del MDC, la estrategia de su defensa, y qué le espera si es declarado culpable. Si este video te pareció importante, compártelo, porque esta historia está lejos de terminar. El 17 de marzo hay una audiencia crucial, y cuando eso pase, vas a querer saber qué significó. Suscríbete para no perderte la continuación de esta historia, porque lo que viene va a cambiar a Venezuela para siempre. Y Maduro lo va a ver todo desde una celda de 6 metros cuadrados.